de la blusa. Vamos a empezar por la espalda. Bien. Bueno, están festejando por el 1 de mayo. Hay bastante petardo. Bien, vamos a empezar por la espalda. Vamos a ubicar un punto cualquiera en la hoja, por ejemplo aquí, y vamos a medir paralelo este punto, paralelo a la orilla. Son 5 centímetros. En la parte superior lo propio, la misma medida. Vamos a trazar el largo de la blusa. En este caso vamos a trazar solo hasta la cintura. Claro, yo ya lo hice un pretrazado para poder avanzar. Lo vamos a realizar hasta la cintura. El método es así, solamente hasta la cintura. Es decir, el largo del talle de espalda. En este caso es 39. Vamos a medir. Este punto es la nuca. Y vamos a medir 39 centímetros en forma vertical. Trazamos una línea recta. Y a lo ancho vamos a trazar la cuarta parte del contorno de busto. En este caso el busto es 100. Lo vamos a dividir en 4 partes. Sería 25. Entonces, vamos a trazar este cuadro o este rectángulo. Sería 39 por 25. Bien, de este punto vamos a ingresar la sexta parte de cuello. El cuello para esta talla es 39. 39 lo vamos a dividir entre 6, lo cual sería 6.5. 6.5. Y de este punto vamos a subir hacia arriba 1.5, hacia la parte superior. 1.5. Vamos a trazar una línea recta. Inge, una preguntita. ¿La clase está grabando, por favor? Sí, se está grabando. Ah, ya, gracias. No, no se preocupe. Ahora, vamos a... Esa es la regla, la cisera. La cisera, tomo la cisera de esta forma y voy a trazar la curva del escote de espalda. Con negro en este caso. Con marcador negro. De este punto voy a bajar hacia abajo la décima parte del talle de espalda. La décima parte. Es decir, vamos a dividir 39 entre 10, lo cual sería 3,9. 3,9. Marcamos. Y vamos a trazar una línea recta. Una línea recta.
De este punto a este punto vamos a medir, no, antes. Este tramo lo vamos a dividir en dos partes iguales. Vamos a sumar. Es 35 este tramo. Después de haber bajado 3.9, este es 35, sí, 35. Lo vamos a dividir en mitad, lo cual sería 37,5. Marcamos con punto. Ahora, este punto vamos a escuadrar. Vamos a escuadrar. Sí, está bien. Trazamos una línea recta. Bien, ahora sí. Vamos a medir de este punto a este punto, mitad de ancho de espalda. La espalda es 36, la mitad 18. Marcamos con punto. Lo mismo de aquí. De aquí medimos a este lado, ingresando mitad de espalda. De 36, 18. Marcamos o trazamos con una línea recta. Bien, estamos trazando más o menos la arquitectura, ¿no? La arquitectura, el plano de la prenda. Dentro de esto lo vamos a armar ya la prenda. En sí ya tenemos aquí el escote, el hombro. Vamos a definir la sisa, la cintura, la pinza. Bien. De este punto, de aquí voy a salir medio centímetro o 5 milímetros. Ahora, voy a trazar la sisa de esta forma. Voy a conectar con la sisera. Lo voy a hacer en dos momentos, en dos trazos. Luego, aquí voy a terminar. Así debe quedar la sisa. Bien. Vamos a prolongar ahora la cadera de la cintura hacia abajo. Prolongamos simplemente esta medida. Esta medida mide 17,5. Entonces, prolongamos la misma medida hacia abajo. 17,5. Marcamos. Lo propio aquí, 17,5. Debe bajar recto, ambas líneas. Cerramos. Entonces ya tenemos definido el cuello. Aquí tenemos la altura de hombro, la línea de sisa o de axila, cintura y cadera. Vamos a trazar ahora la cintura, la pinza y la cintura. Medida de cintura. La cintura es 76, el contorno, 76. Lo vamos a dividir en 4. La mitad de 76, 38, su mitad, 19. Entonces, a los 19 vamos a adicionar 3 centímetros, lo cual sería 22. Marcamos con punto.
19 más 3. Esos 3 son para pinza. Podemos medir la cintura, el costado, de esta forma. Tomamos la regla de esta forma, esta es la regla de cadera. La regla de cadera. Y con una semicurva vamos a conectar hasta la línea de sisa. Aquí vamos a medir la cadera, la medida de cadera en esta línea. Vamos a conectar esto de una vez. Contorno de cadera es 100. La cuarta de 100 sería 25. Entonces medimos 25. Y trazamos la cadera con una semicurva. Conectamos. Bueno, ahora vamos a medir o trazar la pinza. ¿Cómo hacemos? Simplemente medimos este tramo, 22, lo dividimos en dos partes iguales, lo cual sería 11. Vamos a ingresar 1 centímetro a este lado. 1 centímetro, lo cual sería 10. Lo estamos acercando la pinza un poquito más al centro de espalda. Este es el centro de espalda. Lo estamos acercando 1 centímetro más. 10, y este punto vamos a escuadrar sobre esta línea, la misma medida vamos a llevar arriba y abajo. 10. La pinza debe llegar hasta la línea de sisa o axila. Aquí vamos a medir 10. Trazamos con una línea recta. Como referencia tenemos este punto. La pinza no debe llegar hasta la cadera, debe estar más o menos hasta antes de 4 o 3 centímetros. Este tramo tiene 4 centímetros. No debe afectar a la medida de cadera. La pinza vamos a dividir en 3 partes iguales, 1,5 y 1,5. Como es de 3 la pinza, entonces hay que aplicar esa medida. Conectamos estos puntos. Ahí está. Bueno, este trazo no tiene su margen de costura. Debemos adicionar el margen de costura. 1 centímetro como estándar, como medida estándar, 1 centímetro. El doblez de abajo, eso es ya a criterio, puede ser desde 4 centímetros, 5, pero el costado también puede ser también un poquito más de 1 centímetro, puede ser hasta 3. Generalmente se da un desanche de 3 en el costado, hasta 2,5. Pero aquí suficiente es 1 centímetro en la sisa, en el hombro 1 centímetro y en el escote también 1 centímetro. Terminamos con la espalda. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? No, listo. Ninguna, ¿no? Ya, perfecto. Yo tengo un molde, les voy a mostrar, es el mismo. Un molde ya lo elaboré. Este es el mismo. Es un molde base. Con este molde base lo vamos a trazar el delantero. Es la misma medida. Bien. Entonces, lo que hacemos, lo que vamos a hacer es recortar, ¿no? Es recortar el molde. Y luego con ese molde trazar. Pero como ya tenemos el molde, directamente vamos a trazar en otro papel.
Bueno, ahora vamos a trazar el delantero. Una vez recortando el molde de la espalda, debemos realizar algunos piquetes aquí. Por ejemplo, en la cintura, ustedes pueden ver, tiene un piquete aquí. Tiene también orificios, aquí donde termina la pinza, también aquí, 1,5 a cada lado, y aquí también, hasta dónde debe llegar la pinza. Esta medida tiene 14,5. Ahora, dependiendo también de la altura de la cadera, esta cadera, la altura tiene 17,5, entonces apropiado es 14,5. Si la altura cadera fuera 20, entonces aumentamos hasta 15,5. Pero no debe afectar a la cadera, debe estar a unos 4, 3,5 la pinza. Bien, entonces vamos a trazar el delantero con la espalda. Lo vamos a hacer con rojo. Trazamos desde el centro espalda, escote, hombro y sisa. Hasta aquí. Primer paso. Luego vamos a bajar el molde hacia abajo. Notan que aquí hay un espacio. En este espacio vamos a dar el valor de la pinza. En la teoría está descrito el valor de la pinza. De acuerdo, se realiza de acuerdo a la tasa del corpiño, ¿no? O de acuerdo al radio de mama, ¿no? Llamado tasa también. Normalmente en bustos pequeños, ¿no? Bustos pequeños, la pinza, sí, la pinza de costado, o pinza lateral también llamado, es de 4 centímetros. Es de 4 centímetros. Ahora, bustos medianos es de 5 centímetros. Bustos grandes de 6 a 7 centímetros. Entonces, aquí vamos a aplicar para un busto mediano de 5 centímetros. Ahora, no todas las prendas requieren la misma medida de la pinza. Es de acuerdo a las prendas, ¿no? Por ejemplo, las prendas, las deportivas, no tienen pinza, ¿no? Nada. Y hay algunas, por ejemplo, algunas prendas, algunas blusas puede ser, sí, algunas blusas tal vez un poco sueltas, no tienen el mismo valor de la pinza. Eh, este, esta cantidad de pinza de 5 centímetros es aplicable para una blusa, ¿sí? Para una blusa. También es aplicable para trajes de sastrería, para escotes, perdón, para corsets, se debe aplicar un poco más, pero para eso hay que hacer algunas pruebas con el cliente. Bueno, como medida estándar, entonces vamos a medir 5 centímetros, ¿está bien? 5 centímetros. Marcamos y vamos a seguir dibujando alrededor del molde.
Listo. Esta es la cintura, lo vamos a marcar. Bueno. Bueno, del hombro vamos a bajar 2 centímetros. 2 centímetros. Paralelo, vamos a trazar una línea. Mejor si trazamos con el mismo molde. Dice así la teoría, mejor si trazamos con el molde. Con la ayuda del molde. Bajamos la misma medida. Ahora, de este punto, vamos a bajar hacia abajo la medida de la sexta del contorno de cuello es 6,5. 6,5, a eso debemos adicionar más 2 centímetros, es decir, 8,5. De aquí, 8,5. Trazamos, marcamos y vamos a escuadrar. Escuadrar. Bueno, ahora sí vamos a trazar el delantero, vamos a dibujar el delantero. El escote lo dibujaremos con la cisera o con la regla curva, de esta forma. Hagamos la regla de esta forma. Una curvita. Luego, de este punto vamos a medir la altura de busto. En este caso, para esta talla es 27,5. 27,5. Marcamos. Y a la vez vamos a medir la distancia de pecho. 18 dividimos en 2, 9. 9 centímetros. Lo cual sería, este punto sería el pezón, ¿no? La parte más alta del busto. Ahora, vamos a escuadrar este punto hacia abajo y hacia el costado. Cuadramos hacia el costado. Hacia el costado. Y hacia abajo. Pero por si acaso medimos aquí abajo. Tiene que ser 9 centímetros. ¿Sí? ¿Está bien? Porque de repente no estoy agarrando bien la escuadra. Es necesario medirla. Aquí vamos a medir 1,5 a cada lado. 1,5 y 1,5. Hacia arriba vamos a medir 3,5. Antes trazaremos la pinza de cintura, o entalle también llamado así. Este punto vamos a proyectar hasta arriba. Mitad, vamos a dividir el hombro en mitad.
Trazamos una línea recta. Aquí vamos a dividir. Esta es la pinza lateral. Vamos a dividir 2,5 a cada lado. De este punto vamos a salir 1 centímetro y vamos a trazar de esta forma. Aquí. Visualmente vamos a dividir este tramo. Vamos a ingresar 1 centímetro. Y trazamos de esta forma. Y completamos. Bien, hemos terminado. Vamos a recortar. Se puede quedar así nuestro básico, con la pinza de cintura y con la pinza lateral de costado. Se puede quedar así. Ahora, si queremos hacer alguna transformación con pinza al hombro, porque esta línea ya está proyectada al hombro, se puede hacer el recorte y ya se convierte en otro modelo o en otro corte, vamos a decir, que es el corte francés, que llega hasta el hombro. El corte Dior o princesa viene hasta la sisa, lo cual también se puede realizar con estos moldes. ¿Ya? Esa parte quisiera que me entiendas. Se puede quedar así. Se puede quedar así el molde, con la pinza de talle de cintura y con la pinza lateral. Pero ojo, la pinza, ahora, estamos viendo que la pinza llega hasta el busto, porque vamos a hacer un recorte. Si no quiero el recorte hasta el hombro, la pinza nunca debe llegar hasta el busto. Debe estar como a 3 centímetros de distancia, hasta 2,5. La pinza en ambos. Lo vamos a hacer con rojo. Tres centímetros es suficiente, hasta 2,5. Esta igual. 3 centímetros. Entonces mi pinza voy a proyectar hasta ahí. Así. Lo propio esto. Si no quiero realizar este corte, enseguida lo vamos a cortar, pero si quiero realizar el corte al hombro, lo cual va a ser el corte francés, las pinzas sí o sí tienen que llegar a este punto. Sí o sí, hasta el pezón. ¿Está bien? ¿Sí ha entendido esa parte? Sí. Perfecto. Qué bien. Entonces, lo vamos a realizar el corte, lo vamos a convertir ahora en corte francés. Este es un básico normal, común, ¿no?, que existe, pero ahora lo vamos a convertir en un corte francés. Vamos a recortar. Recortamos. Empezaremos por aquí. Esto
esto ya se desecha. No sirve esto. No sirve esto. Vamos a recortar. Lo vamos a pintar por si acaso, lo que tenemos que vaciar, ¿no? Tenemos que vaciar esto para hacer el corte al hombro. Necesariamente tiene que llegar hasta el pezón. El corte. Vamos a hacer la pinza. Vamos a afinar el costado.
Bien, aquí tenemos el básico delantero. Hemos cerrado la pinza de costado, automáticamente se ha desplazado la pinza hacia el hombro. Así es. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda aquí? Eh, Inge, cuando decía que esa es la base para las transformaciones, hablaba de Sí. meter, creo, de 1 centímetro en el busto. Esa partecita no la he entendido. En el busto. Eh, En ¿En qué las lugar? pinzas. En las pinzas. Ah, Sí, sí. aquí, cuando sale 1 centímetro, o esta parte no me entendió. No, Cuando no. los vas, Cuando, ese es el básico, dijo. Y sí, para realizar, si no lo queremos volver a hacer, entonces algo decía de bajarse 1 centímetro, creo. sí, 3 centímetros. Marlene, Ay, ay, ay. si no quiero hacer este corte, ¿ya? Si no quiero hacer este corte, entonces la pinza debe llegar hasta antes de 3 centímetros. Esta pinza de cintura, esta es la pinza de cintura o de talle. Debe llegar hasta antes de 3 centímetros del pezón, porque este es el pezón, este punto. Entonces, debe estar hasta 3 centímetros. No debe afectar, no debe llegar hasta la punta, hasta el alto busto. Debe estar hasta antes de 3 centímetros. Lo propio aquí en la pinza de costado, debe estar también hasta 3 centímetros. Ahora, si yo quiero realizar este corte, necesariamente tengo que trazar hasta el alto busto. Tengo que hacer obligadamente, porque eso, si no me permite, pues abrir la pinza. Eh, ¿Está bien? Sí, Ya. Perfecto. Entonces, yo lo tengo aquí ya, tengo un básico, Luis, aquí ya, es la misma medida, es la misma, y este es el delantero. Esto llamado centro delantero, costado delantero, y esta es la espalda, ¿no? La espalda. Simplemente esto es un básico. Ahora, con estos básicos se puede realizar cualquier tipo de transformaciones, cualquier tipo de prendas, de blusas y también vestidos. Hasta chaquetas para damas se puede realizar de estos básicos. Abrigos, chaquetas, blusas, vestidos. Se puede realizar con estos básicos. Sí, y una preguntita. Nos ha mostrado una tabla, una talla de medidas. Eso es en caso de cuándo se utiliza, digamos. Ya, buena pregunta, Janet. Buena pregunta. En el mundo del patronaje hay dos sistemas de medidas. Uno es por tallas, realizar patronaje por tallas. En este caso teniendo un cuadro de tallas, ¿no? Otro sistema, otra manera de tomar medidas es las medidas personalizadas. Medidas, bueno, que normalmente se los realiza en alta costura, por decir, en sastrería, se realizan pues medidas personalizadas. Son esos dos en el mundo del patronaje. Uno puede basarse con un tallaje de tablas o en cambio tomando las medidas de forma personal. ¿Está bien, Janet? Sí,
Entonces nosotros a los estudiantes las dos medidas tendríamos que enseñarles. Sí, necesariamente. Necesariamente. A mí me piden, por eso cuando doy clases me piden por tallas, me dicen. Por favor, quisiera que nos comparta sus tablas de tallas. Me dicen. Les comparto, ¿no? Y también les explico cómo se debe tomar las medidas. Hace rato les mostré en la teoría Sí. la forma de tomar medidas, ¿no? Están gráficamente ahí. Esa es Sí. la forma personal que se Y debe la hacer. toma de medidas, Inge, ¿tiene que ser, como le digo, justo o tendrían que dar de holgura, digamos, 1 centímetro? ¿O justito tienen que medir, Inge? Esa tabla de medidas son Sí. medidas, no tienen márgenes de costura, Janet. Ah, ya, ya. No tienen márgenes de costura. Sí. Eh, dependiendo de cada sistema de tallaje, cada tabla de tallas, Ujú. algunos lo elaboran con márgenes de costura, pero normalmente el patronaje no tiene costuras, no tiene margen de costura. Como estas no tienen márgenes. Tenemos que darle su margen de costura alrededor de cada pieza, de cada molde. Sí o sí, por obligación aquí tenemos que dar, porque esto lo recortamos, ¿no? Hemos hecho un corte aquí, ¿no? Aquí igual, hemos hecho un corte, necesariamente tenemos que adicionar 1 centímetro por lado, ¿no? 1 centímetro por lado. Ahora, aquí en el escote, 1 centímetro, en el hombro, 1 centímetro, en la sisa, 1 centímetro. En el costado es opcional, se puede dar 1 centímetro. Normalmente las prendas ya confeccionadas industrialmente solo tienen, y están hechas por tallas. Si vamos al mercado, normalmente nos venden por tallas, ¿no? Y esas prendas normalmente tienen 1 centímetro. Si ustedes abren el forro, tienen 1 centímetro de margen. Si descosturamos una prenda de sastrería hecha a medida, tiene 3 centímetros de margen de costura. No sé si alguna vez se fijaron, tiene ese margen aquí en el costado. Es para poder prevenir. De repente el cliente quiere más suelto o de repente, no sé, porque las prendas a veces no siempre, a veces se logra tardar un poquito más. Tomando las medidas, pruebas, todo eso, se logra terminar en unas 2 semanas, una semana, dependiendo. Pero a veces de repente el cliente vuelve y ya tiene otras medidas, ¿no? De repente ha tomado cuerpito, entonces ya ese desanche es lo que ya nos ayuda. Podemos soltarlo con facilidad, más aquí en el costado. Por eso se da 3 centímetros al costado y el doblez normalmente es de 4 a 5 centímetros. Aquí en el centro delantero, es el centro delantero, hay que darle su cruce para botones. Y si no tiene cruce, se mantiene esto, la doblez. ¿Está bien? Sí, Sí, y una cosita, nos va a indicar cómo, digamos, tras, cómo es para lo de la tela, o sea, cómo En la tela, la tela. el trazado, Sí. claro que sí. Ah, ya. Les puedo indicar ahora mismo, les puedo indicar, traer un pedazo de tela. Para salir de dudas. Bien, la tela generalmente viene de unos 50 de ancho, doblado tiene 75, de unos 50 de ancho viene. Entonces,
Este es el doblez. Este es el doblez, como pueden fijarse. Ahí está la línea del doblez. En el doblez hay que acomodar la espalda. Lo voy a trazar en el doblez. Voy a sobrar 1 centímetro en la parte superior, 1 centímetro para margen de costura. Entonces, lo voy a trazar. Ahí. Voy a trazar o también ubicar las pinzas. Ahí está la blusa. Entonces trazamos la pinza. Voy a darle un doblez en la parte de abajo, 5 centímetros. En el costado voy a darle un doblez de 3 centímetros. De la cintura. Hacia arriba, el costado. Aquí voy a dar 1 centímetro de margen de costura. Lo conveniente es dar el margen de costura en la tela. Algunos lo dan en el papel. Es opcional. De repente algunos también lo dan en la misma tela, el margen de costura, ¿no? 1 centímetro. Entonces, el margen de costura debe ser paralelo a la línea, ¿no? Ahí está. ¿Qué les parece? La espalda. Se debe trazar así. ¿Está bien? ¿Sí he entendido? ¿La espalda?
Sí. Ya, ahora vamos a trazar la delantera. La delantera va a tener botones. Para los botones normalmente se da un margen de 2 centímetros. Entonces voy a trazar ahí, tratando de usar siempre la tela de no echar a perder. 1 centímetro aquí arriba. Entonces trazamos. Eso. Ahí está. Esta parte me falta. Ahora el delantero. Voy a separar aquí 1 centímetro, 2 centímetros para margen. Aquí en el busto, 2 centímetros voy a separar. ¿Está bien? Lo propio aquí. 2 centímetros. No importa si es un poquito de más. Entonces trazamos. Ahí está. Aquí voy a suavizar el busto porque no es bueno que salga en pico. Lo voy a redondear. Bien, entonces aquí voy a dar 2 centímetros de cruce. En sí lo voy a dar 3 más con el margen de costura, ¿sí? 3 centímetros con el margen más. Margen de costura, 3 centímetros. Trazamos una línea recta. Cruce de botones. Prolongamos esta línea. El escote, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí abajo vamos a dar 5 centímetros. 5 centímetros. El doblez. Ahora, voy a dar 1 centímetro de costura en el escote. Centímetro. Así arriba 1 centímetro. En la pinza 1 centímetro. Lo propio a este lado. En el costado delantero, ¿no? 1 centímetro. Al costado 3 centímetros.
en la sisa 1 centímetro. Así. Trazamos. Cintura. Buscamos la regla. Tomando la forma de cadera. Puedo hacer a pulso. Uy, uy, uy. Se movió la tela. Puedo trazarlo a pulso también. Sí. Inge, y para una blusa, ¿cuánto de tela se necesitaría? ¿O es dependiendo del largo que uno desee? Dependiendo del largo, Janet. Para mangas cortas, generalmente se necesita 1 metro con 10, con 20, dependiendo si va a tener cuello o no. De repente un escote nomás, escote redondo, en B. Cuando tienen cuellitos, entonces hasta 1,10, 1,20. Si no tienen mangas, menos de 1 metro, ¿no? Unos 80 centímetros, 70 centímetros, ¿no? Si no tuviera cuello. Dependiendo del largo, pero no consume mucho la blusa. Estamos hablando de una blusa básica, Janet. Una blusa básica. Esta, por ejemplo, esta puede consumir hasta 1,10 a 1,20 puede consumir, por el corte que tiene aquí. Está bien, Inge. Ya, está bien. Entonces yo lo voy a hacer a pulso esto. Así. Cachito. Vamos a trazar bien esto. Ahí está. Logramos terminar entonces. Bien, ahora sí vamos a extender bien. Esta parte, no se olviden siempre suavizar, redondearlo. Al redondear, aquí estamos perdiendo como más o menos unos 8 milímetros, lo cual se debe compensar aquí. Pero como tenemos aquí 3 centímetros, ya tenemos ya ahí un espacio. De repente queremos compensar, simplemente hacemos así. Inge, me he perdido. La parte donde se ponen los botones, ¿cómo es que ha trazado? Creo que no ha trazado eso, solo la delantera y la espalda creo que trazó. Aquí está. Esta es la delantera. Lo pondré el molde. Ahí está. Para los botones,
Lo he adicionado 3 centímetros. Con margen de costura más. ¿Está bien? Porque la medida exacta es de aquí. De este borde es la medida de la blusa, pero para los botones necesitamos un cruce de 2 centímetros, pero yo lo he incluido más el margen de costura, 1 centímetro, lo cual sería 3. Esa parte entiendo, Inge, pero lo que no entiendo es el moldecito, creo que ya lo trajo hecho. Eso creo que no he visto o me he perdido. Ah, Tal vez me he sí, este es traído. el molde ya hecho. Sí, este es el molde hecho y lo que hicimos es esto lo que hicimos en el papel. A ver, te muestro, Marlene. Esto es lo que hemos hecho y es el mismo tamaño. Es el mismo. ¿Está bien, Marlene? Sí, Inge, gracias. Ya, de nada, pues. Entonces, aquí al costado, ¿no? El costado. Este pico siempre hay que suavizar, ¿no? Hay que suavizar. Pero se suaviza en las transformaciones. Cuando estamos haciendo transformación o estamos haciendo corte en tela, ahí es donde se suaviza. Pero en el básico se mantiene, ¿no? El básico se mantiene con el pico. Así es. Entonces, como les decía, el margen de costura se puede aplicar en el papel, en esto se puede aplicar, o en cambio, en la tela, cualquiera, a cualquiera, es opcional. De repente algunos trabajan, les es más cómodo trabajar en la tela. Algunos les gusta trabajar ya, o que es adicionar en el papel, ¿no? El margen de costura. Luego lo llevan a la tela y lo cortan al borde. Depende de la comodidad. Así es que se debe trabajar. Bien, ahora vamos a trazar la manga. ¿Qué hora tenemos? No sé si tal vez estamos. Nos hemos No, pasado de las 9:30. 9:30. Ay, 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 ay. ¿Qué les parece? ¿Trazamos la manga o dejamos para mañana? mañana, ¿Están Marlene. cansados? Inge, una pregunta. Mañana, ¿a qué hora más o menos estaríamos con las clases? Mañana a las 8 sería. Ay, ya. Sí. ¿Está bien esa hora? ¿Sí? Ya, porque yo llego a casa, pues también menos cuarto llego de las clases. Entonces no puedo más antes. Y Inge, y más me estoy olvidando, mañana es desfile de teas en mi colegio. Ah, ya, entonces podemos postergar para pasado. Sí, por favor, me olvidé. Claro. Ustedes me dicen, yo me adecuo nomás Ya, a su Marlene, horario de ustedes. Ya, Inge, está bien. Ya, perfecto, pues. Entonces, con la manga, vamos a continuar el día miércoles, ¿no? Y vamos a hacer algunas transformaciones de blusas. Luego, yo creo que en las 2 noches vamos a avanzar transformaciones. La siguiente vamos a avanzar sobre escotes, cuellos. La otra, mangas, y así estaríamos terminando. ¿Está bien? sí, Ya. Listo, pues, entonces, nos vemos el miércoles. Que tengan una buena noche. Hasta luego. muchas gracias, Inge.
Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, disculpe, el video Sí, nos va a enviar, ¿cierto? Para sí, repasar. lo voy a subir, les voy a mandar el link, esta noche lo voy a subir o entre mañana, pero a más tarde hasta mañana les voy a mandar. Ya, está bien. Sí, Gracias. listo pues. Chao, El ok. documento Word más, por favor. ¿Cómo dijo? La teoría, la teoría. Ah, sí, 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 claro que sí. Sí, Gracias. lo voy a imprimir y para que lo tengan todo. ¿Está bien? Sí, Hasta luego entonces. Chao, hasta chao. luego, Inge, que descanse. Ya, chao, chao. Hasta luego, Marlene. Gracias. Chao, chao. Hasta mañana.